pero ya se encuentra aquí Santiago Aguirre, a quien le agradezco que nos esté tomando la llamada. Santiago, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Ernesto? Buenas tardes. Siempre un gusto poder estar en Rompeviento TV. Muchas gracias. Gracias, gracias, Santiago. Santiago, mira, si te parece, hemos hecho una edición de la exposición que hizo precisamente el presidente sobre el Centro PRO y sobre la investigación que se está llevando a cabo por el caso de la desaparición de los normalistas. Y le invitamos a Santiago, le informo, porque en esta ocasión queremos hacer el esfuerzo de que pueda usted escuchar al presidente con una argumentación que lleva ya, pues no sé cuántas veces lo ha hecho, veintitantas veces o treinta y tantas señalamientos, que sigue con el mismo tema. Así que mejor escucharlo y tener una respuesta directa también del Centro PRO a través de Santiago, y además con unos documentos que pensamos que también serán útiles para esclarecer un poco pues las versiones de cómo se maneja, cómo se ha estado manejando el caso Ayotzinapa. Vamos a ver si te parece, Santiago, este video, las acusaciones al PRO, y regresamos con ustedes. Claro que sí. Por intervención de organizaciones de defensa de derechos humanos. Esto es un asunto también que amerita un análisis autocrítico, sobre todo de el PRO, de la Organización de Derechos Humanos, Agustín PRO. Organizaciones de defensa de derechos humanos e inclusive con el beneplácito de los abogados supuestamente defensores de la causa y representantes de las madres y los padres de los jóvenes desaparecidos, se promovió y aprobó una sentencia en el Poder Judicial, la cual, bajo el alegato de que los detenidos habían sido torturados, cosa que no fue cierta del todo, y hay también pruebas. Esa sentencia posibilitó la liberación de 65 de ellos, de los que habían detenido al principio, aunque algunos de los excarcelados sí habían sido víctimas de tortura, otros no, y la mayoría había participado en la desaparición de los jóvenes. Bueno, cuando sale esta decisión, esta resolución del Poder Judicial, lo celebran los abogados de los familiares de los jóvenes y lo celebra el PRO. También resulta necesario recordar en este punto que extrañamente los encargados de la Fiscalía Especial, ministerios públicos y los integrantes del grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en vez de celebrar la decisión, esto ya lo he dicho, que tomamos de solicitar órdenes de aprehensión contra el procurador y miembros del Ejército, se opusieron rotundamente a dicha medida, hasta el punto que el fiscal especial renunció y la mayoría de los miembros de la comisión de la OEA se retiraron. Asimismo, conviene subrayar que con el paso del tiempo, porque al principio, después de este terrible acontecimiento, todo recaía en culpar a las autoridades locales, al presidente municipal de Iguala y a las autoridades locales. Las protestas todas eran en ese sentido. Incluso cuando la OEA interviene desde el inicio, habla de que los responsables de la desaparición de los jóvenes habían sido autoridades locales, policías municipales. No se hablaba del ejército ni del gobierno federal. Pero al paso del tiempo y por intereses políticos ajenos a la investigación, tanto del país como del extranjero,
empezó a manejarse la versión de parte de los defensores, entre comillas, de las madres y padres de los estudiantes, que los responsables de la desaparición de los jóvenes habían sido miembros del ejército. Pasaron como 1 año, 2 años y empezaron con esa versión. Bueno, los dichos del presidente en esta ocasión también le pedimos a Santiago Aguirre si nos hacía favor también de colocar pues este comunicado que publicó el Centro PRO y que el presidente alude una y otra vez, que es la celebración de la que tanto habla. Santiago Aguirre, bueno, vamos, mientras nos vas platicando un poco, en algún momento vamos a poner precisamente este comunicado. Y usted que nos está escuchando, le vamos a pegar la liga de ese comunicado que publicó el Centro PRO un 4 de junio del año 2018. Adelante, Santiago Aguirre, por favor. Sí, Ernesto, muchas gracias. Pues me remito a lo que ocurrió en la realidad para intentar ofrecer mayores elementos de análisis al público de Rompeviento, que es siempre un público muy informado, y ojalá con ello contrarrestar lo que se dice desde la conferencia matutina. Y digo ojalá porque pues hemos experimentado los últimos 2 años el daño reputacional que genera la palabra presidencial lanzada así desde la conferencia matutina, y sabemos que en realidad es poco lo que podemos contrarrestar frente a ese daño, y dependemos fundamentalmente de espacios como este, por eso lo agradecemos mucho. En junio de 2018 hay que recordar que las familias de Ayotzinapa tenían ya pues prácticamente 4 años aguantando la imposición de una verdad construida como versión oficial para cerrar el caso sin las pruebas científicas necesarias. Y en junio de 2018 se hace público que un tribunal colegiado en Tamaulipas, porque fue allá donde la Procuraduría General de la República de Enrique Peña Nieto judicializó el caso, había emitido una sentencia que encontraba, sobre todo, y eso es lo principal, que la llamada verdad histórica no se sostenía porque se había construido sin prueba pericial suficiente, con actuaciones ilegales y con violaciones a derechos humanos tales como la tortura y la detención arbitraria. Esa sentencia se dio a conocer sin que las familias de Ayotzinapa, y esto es muy importante subrayarlo, hayan sido parte de ese juicio. Las familias de Ayotzinapa no promovieron una sola manifestación antes de que se resolviera ese amparo en revisión, que es lo que dirimió el tribunal colegiado. Fueron recursos en realidad interpuestos por la propia Procuraduría General de la República, por los ministerios públicos adscritos a los juzgados donde se llevaban las causas y por las personas procesadas. Las familias de Ayotzinapa, el Centro PRO, el Centro Tlachinolan, Fundar Serapaz, nos enteramos por la nota de prensa que sacó el Consejo de la Judicatura. Cuando sale esta nota de prensa, se empieza a generar mucha conversación pública y rápido las familias con sus representantes legales generan un boletín de prensa, que es este que está ahora en pantalla, diciendo que saludan la resolución, porque por primera vez en 4 años, Ernesto, una autoridad judicial mexicana se ponía de su lado. Por primera vez en 4 años, una autoridad judicial mexicana reconocía que habían habido en el caso detenciones arbitrarias, torturas, que la evidencia pericial no era bastante, que el trabajo del GIEI era digno de reconocimiento, que el trabajo del equipo argentino de antropología forense era ineludible y que la investigación no se había conducido de manera autónoma, independiente, imparcial, porque no se habían investigado las líneas de la indagatoria que conducían hacia posibles omisiones del ejército. Esa sentencia fue una sentencia
pues muy progresista en su momento y producto del trabajo, sobre todo de uno de los magistrados de aquel tribunal y su equipo, con el que antes de la resolución nunca habíamos tenido contacto, ni las familias, ni el Centro PRO. Por eso se saluda la sentencia, ¿verdad? Y unas semanas después, en realidad creo que son 10 días, si no me falla la memoria, debe estar el registro en la prensa el 7 u 8 de junio, logran las familias de Ayotzinapa ya venir al Centro PRO y realizan una conferencia de prensa sobre la sentencia. Y en voz de las familias se reconoce esta resolución, sobre todo por señalar los vicios de la llamada verdad histórica, y los padres y las madres, si no mal recuerdo, es don Mario, que es una de las voces principales en el caso, advierten desde ahí el riesgo de que personas que pueden tener información sobre el caso terminen evadiendo la acción de la justicia y piden que se les acuse con prueba limpia y que se sanee el proceso en donde sea correspondiente hacerlo. Esa solicitud la hicieron desde 2019 ya ante la Fiscalía General de la República por escrito y ante las nuevas autoridades en varias ocasiones las familias, ¿no? Eh, a nosotros nos sigue pareciendo al día de hoy, Ernesto, que esta sentencia fue relevante para evidenciar los vicios de la verdad histórica. Nos parece que desde que se dictó la Fiscalía General de la República, antes la PGR, tenían ocasión de presentar nuevas acusaciones cuando así conviniera, pero nos parece que señalar que esta sentencia causó impunidad, pues es minimizar y trivializar la tortura. En los hechos es defender la tortura y en los hechos es defender la verdad histórica. No hay más, ¿verdad? Porque si se dice que esta sentencia generó que responsables de los delitos contra las normalistas gozaran de impunidad, la pregunta es, ¿impunidad respecto de qué acusación? Y si se dice que esta sentencia causó impunidad es porque se está defendiendo la verdad histórica y se está minimizando la tortura. Francamente, nunca nos imaginamos que esa sentencia, que además, pues el propio presidente cita como antecedente relevante en el decreto por el cual se ordena crear la Comisión para el Acceso a la Verdad y a la Justicia de Ayotzinapa el 4 de diciembre de 2018, sería citada como causante de que el caso no avanzara, y jamás nos imaginamos que íbamos a acabar el sexenio teniendo que responder esta acusación infundada y que falta la verdad, en el sentido de que de alguna manera el PRO promovió esa sentencia o estuvo detrás de su elaboración, algo que francamente pues no tiene ningún asidero en la realidad y solo sirve para desviar la atención, ¿no? Lamentamos que esto siga ocurriendo. Para nosotros lo principal es hablar de los pendientes del caso. Lo principal se impondría en un balance serio es reconocer que hubieron avances al inicio, gracias al subsecretario Encinas, gracias al fiscal Gómez Trejo, gracias a la propia voluntad presidencial, pero esos avances se acabaron en 2022-23 cuando se topó con la impunidad militar y tuvieron que salir del proceso quienes estaban ayudando a impulsarlo, el GIEI, el subsecretario de Derechos Humanos, el fiscal del caso, y empezó esta descomposición que lleva ya 2 años con los actuales responsables del caso. Ojalá que a partir del 1 de octubre eso se revierta, se logre trascender y haya pues una nueva aproximación al caso. Yo creo que en un balance serio eso es lo que hay que decir, que hubo una voluntad inicial que, pero no se sostuvo todo el sexenio, especialmente cuando se topó con los intereses del ejército, y desear que hacia adelante haya otra aproximación, Ernesto. Mm. Gracias, gracias, Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Mire, y también, Santiago, te comento, porque vemos estas confusiones que generó y dudas en pues, en el trabajo
valiosísimo que lleva haciendo el Centro Pro desde hace décadas y que también nosotros lamentamos que se ponga en cuestión pues el trabajo a profundidad que han estado haciendo, no solamente en el caso Ayotzinapa, sino en todos los casos que está llevando este centro. Y aunque ya lo respondiste, y aunque uses, luego puedas usar una frase como la de las que usaba el doctor Hugo López Gatell, que decía, bueno, eso ya lo respondimos, pero con todo gusto lo volvemos a mencionar. Y es, por ejemplo, señala, pregunta José Luis Blanco, que diga el Centro Pro si participó o no en la liberación de elementos del ejército liberados. Este, pues, Santiago, perdón, pero me parece también útil que la audiencia haga este tipo de preguntas porque da oportunidad también a que haya una respuesta en ese sentido. Sí, Ernesto, no, y al contrario, le agradecemos a don José Luis y a todo el auditorio y nos ponemos a sus órdenes para poder solventar cualquier pregunta o duda que haya. Yo creo que hablo no solo por el PRO, porque en este trabajo de acompañar a las familias hemos sido varias organizaciones, el Centro Tlachinolan, que hace un trabajo fundamental en la montaña de Guerrero, Serapaz, que con personas muy valiosas como Miguel Álvarez siempre ayuda a intentar tender puentes en los conflictos y Fundar, que nos ha acompañado en toda la parte internacional y también de atención victimal. Y creo que es muy importante ante la pregunta expresa aclarar que no, que el Centro PRO nunca ha participado en la liberación de persona alguna, ni tampoco, mucho menos de militares. Cuando han habido en los casos de militares cambios de medida cautelar recientes, lo hemos recurrido, hemos estado en las audiencias, intentando coadyuvar con la fiscalía para dar argumentos en los casos en que es procedente la medida de prisión preventiva. Más bien ahí en algunas ocasiones la Guardia Nacional ha intervenido de manera un tanto cuestionable para que pueda cambiarse de forma expedita la medida cautelar a algunos de los militares procesados. Y bueno, también la Sedena brindándoles defensa legal en este sexenio. Yo, aprovechando la pregunta, Ernesto, quería insistir en que cualquier persona del auditorio que le surja alguna duda de lo que oye en la mañanera puede y siempre encontrará en nosotros disposición para contestar cuestionamientos. Y quería también, escuchando la valoración y la palabra del presidente, decir, Ernesto, que sí somos autocríticos, ¿verdad? Este proceso de Ayotzinapa ha sido muy largo, son 10 años y sin duda alguna habrá cosas que no hicimos de la mejor manera o que están abiertas al escrutinio. Nosotros en particular en el PRO siempre hemos sentido que nos faltó proveer, aunque no es estrictamente responsabilidad de la sociedad civil, he de decirlo, pero que quizá nos faltó ser más consistentes en acercarle a las familias opciones de salud mental, ¿verdad? Que es un tema que ayuda al procesamiento y más que al procesamiento, a afrontar los casos de desaparición. Y aunque tuvimos en el PRO el apoyo inicial de varios compañeros y compañeras que atendían esas necesidades, siendo un grupo tan grande, 43 núcleos familiares al menos, victimizados y dispersos en la geografía de Guerrero, incluso en otros estados, pues no logramos que esa presencia pudiese tener la constancia que teníamos, ¿no? Eh, También en algunos casos, Ernesto, no nos dio para atender a todas las víctimas. Nosotros cargamos con pesar que nunca logramos proveerle los servicios de representación y asesoría que hubiésemos deseado, por ejemplo, a las otras personas que fueron privadas arbitrariamente de la vida la noche del 26 de septiembre, las propias familias del equipo de fútbol de los Avispones, algunos sobrevivientes normalistas que después dieron testimonio y no pudimos brindarles todos los servicios que hubiésemos deseado. Somos en el PRO apenas 25 personas, ¿no? Que cubrimos
múltiples procesos. Entonces, sí tenemos capacidad autocrítica, no estamos subridos en un ladrillo de soberbia o de altura moral. Reconocemos que hay cosas que se pudieran hacer mejor, pero rechazamos tajantemente lo que se ha dicho de haber entrado en componendas con el anterior gobierno, de ser los autores intelectuales de estas sentencias, o de que por denunciar la tortura se haya generado la evasión de la justicia de responsables. Nosotros, buena parte del trabajo del PRO estos años ha sido denunciar en muchos casos la existencia de la tortura en México y los daños que hace al proceso, y lo que sí nunca vamos a hacer es trivializarla o minimizarla, ¿no? Ahora mismo, Ernesto, estamos en una campaña para buscar la liberación de Keren Celsi Ordóñez, una mujer sobreviviente de tortura sexual en Tlaxcala. Y si de verdad tuviéramos esa influencia en el Poder Judicial para dictar sentencias, hombre, pues desde cuándo hubiéramos sacado de la cárcel a Keren, y no lo hemos hecho, y estamos, el viernes es la audiencia de vista, la audiencia de derecho en Tlaxcala, y estamos teniendo que recurrir a todos nuestras capacidades jurídicas y de comunicación para que esa mujer inocente que fue detenida con su hija recién parida, y con un intento de quitarle a la bebé, pueda recuperar su libertad. Si nosotros, si fuera tan fácil que dictáramos sentencias, pues ya hubiéramos dictado la de Keren y tantas otras personas más, ¿no? No. Pues Santiago Aguirre, y le comento a usted que nos está escuchando, ese planteamiento también se lo llegamos a hacer al presidente. Decíamos, ya quisiéramos que el Centro PRO u otras organizaciones que hacen un trabajo invaluable tuvieran tanto poder. No, nos parece, y esa ha sido parte de las preguntas que nos hemos hecho: ¿por qué el viraje y por qué se sobreprotege a una institución como el Ejército Mexicano, que es gobierno, y una organización pues que no tiene poder en ninguno de los tres poderes de la Unión, ni ejecutivo, ni legislativo, ni judicial? Pues ahora resulta que sea responsable. Pues no nos parece, nos llama mucho la atención esto. Lo hemos colocado y lo vamos a seguir colocando pues ya en la nueva administración, y en la lógica de esto que coloca Santiago Aguirre, y que es por lo que pues muchas personas, periodistas que hemos dado seguimiento a los casos que han llevado ellos y ellas, pues es siempre con este trato que usted escucha con Santiago Aguirre, siempre ha sido así. Es un trato muy respetuoso, muy profesional, y ojalá, pues el nuevo gobierno pues tome cartas en el asunto y lleve a buen puerto la investigación para para encontrar el paradero de los normalistas desaparecidos hace 10 años. Santiago Aguirre, como siempre, te agradecemos que nos hayas tomado la llamada, y ahí te vamos a seguir molestando estos días, incluyendo del caso que acabas de mencionar, para ver si también podemos hablar más a detalle el día de mañana. O no, mañana va a ser muy complicado, pero pasado mañana a ver si podemos hablar más de ese caso. Por lo pronto, Sí. pues te agradecemos, Santiago. No, siempre con mucho gusto, Ernesto, y al contrario, nosotros siempre apreciamos estar en Rompeviento TV, pero ahora con la necesidad de clarificar estos puntos, pues apreciamos más que nunca poder tratarlos a profundidad, y te apreciamos mucho tus palabras sobre el PRO, que pues tú conoces el movimiento de derechos humanos, lo has caminado, y sabes que es cierto que en la sociedad civil mexicana hay de todo, ¿no? Pero en las organizaciones de defensa de derechos humanos, pues ha habido un trabajo consistente, no exento de equivocaciones, sin duda, pero es el que realiza el Fraiba en Chiapas, que ahora está bajo amenaza, el que realiza el Fray Julián de Larios en Saltillo, que acaba de cumplir sus 20 años primeros, el que realiza el Tlachinolan en Tlapa, nuestros compañeras del Fray Julián Garcés en Tlaxcala, del CEPAD en Jalisco, del CEDEM en Chihuahua, de CADAC en Nuevo León, en fin, un tejido de organizaciones a las que habría que sumar las múltiples casas del migrante cercanas a la iglesia, que no es que hagan una función asistencialista que supla
al Estado, no es que estén en la lógica neoliberal de cubrir necesidades que le corresponden a las autoridades. Y no es que seamos organizaciones donde los defensores y defensoras estén enriqueciéndose, cobrando los grandes salarios. Sí. No, es un trabajo cercano a la gente, comprometido, que ha buscado darle visibilidad a realidades que siguen siendo necesarias atender. Y bueno, pues estas palabras generosas al PRO las tomamos como algo que representa un trabajo más amplio de muchas organizaciones que somos parte de la red TDT y que ojalá que podamos tener mejores condiciones hacia adelante. Lo que más deseamos es que le vaya bien a la presidenta electa, que sea un gobierno que logre atender tantas necesidades que están pendientes en el país, y ahí seguiremos buscando aportar para ello. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias, Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.